Yo quiero que a mí me quiera. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Agradecerles por la presencia, agradecerles por el esfuerzo de venir. En mi familia, pero también, sobre todo en la escuela, me enseñaron dos palabras que creo que siempre son importantes de decir. La primera es gracias y la otra es perdón. Así que agradecerles a todos por el trabajo cotidiano, por construir una educación pública para todos, por garantizar efectivamente el derecho social a la educación, como decía Susana, a todos los chicos de Río Negro. Pero antes de empezar sí quería hacer algunos saludos concretos. No voy a nombrar de nuevo a todos que ya fueron nombrados, y agradecerle a Jimmy, al Ministerio de Educación de la Nación, el acompañamiento permanente, pero quería así saludar a Sueli Veiga Melo de Brasil. Muchas gracias por estar acá, bienvenida. A Virginia Tor de Uruguay, y a Diego González Pablo de Bolivia. Agradecerles porque, como decía Susana, y después quiero hablar un poquito de la construcción curricular también en Río Negro, pero en los 90, entre otras cosas, desapareció Latinoamérica de los CBC, desapareció Latinoamérica del diseño curricular. Y creo que si algo tenemos claro en estos últimos años es que no hay posibilidad, como también bien lo decía Jimmy hoy, de una política educativa mejor, de garantizar las escuelas en mejores condiciones, el derecho social a la educación, sin una condición de país, una condición de sociedad, sin padres, madres y familias con mejores condiciones, sin un proyecto social, político, cultural que acompañe el proceso educativo que necesitamos. Así que en ese sentido, decir que sin un proyecto de país, sin una escuela primaria argentina, es muy difícil pensar una escuela primaria argentina. Sin una escuela y una construcción de soberanía en Latinoamérica es muy difícil poder tener un país con mayor dignidad y con mayor soberanía. En estos tiempos de bicentenarios creo que también conviene a veces recordar que Belgrano decía claramente que a nuestros chicos había que formarlos como americanos, ¿sí? Que privilegien lo público y que privilegien lo nacional por sobre lo extranjero. Así que en eso, bienvenidos a un país que se piensa como parte de su América Latina, que se piensa como parte del protagonismo que tiene que tener su pueblo para garantizar la educación. Y también agradecer, la relevancia de esto. Yo lo quiero marcar no por este congreso en sí, sino por lo que implica para la educación pública y lo que implica para la escuela primaria rionegrina. Que sea un gobernador el que abra este congreso, que sea un viceministro de Educación de la Nación, que haya legisladoras y legisladores que nos acompañaron en todo el proceso de construcción de la nueva ley orgánica, pero que están permanentemente acompañando nuestra política. Que, como decía el viceministro Persic, que esté el Ministerio de Economía, que haya en la Argentina este pensamiento ganado en estos últimos años de que en educación hay que invertir, que la educación es una inversión y que para eso tienen que concurrir áreas del Estado para garantizar las políticas públicas. Dicho esto, sí, creo que este congreso es una convocatoria más que a una discusión sobre un modelo de escuela, sobre una ampliación de un tiempo escolar, a pensar, repensar, evaluar y proyectar el derecho social a la educación para nuestra niñez y para nuestra adolescencia, a pensar la escuela primaria, a pensar el proyecto educativo para los niños que, como decía Martí decía dos cosas: a los chicos de nuestra América, a los chicos hay que formarlos como hombres de su tiempo y como hombres de nuestra América.
como hombres de su tiempo nos implica pensar la escuela no para como la que nosotros vivimos o para los tiempos que nosotros nos tocan vivir, sino hacer el desafío de pensar la escuela que necesitan nuestros chicos para los tiempos que van a tener ellos, para los tiempos que se avecinan, para la Argentina, la América Latina y la provincia de Río Negro, que vamos a saber construirles en estos años que vienen para dejarles a ellos. Pero también, decía, como hombres de su tiempo y como hombres de nuestra América, porque sin, y esto creo que lo vivenciamos todos los días como maestros, sin el sentimiento de lo propio, sin una identidad familiar, nacional, regional, sin una sensación y un sentimiento y una acción de trabajo por la soberanía, sin autoestima, es muy difícil enseñarle a un chico que no lo valoramos, a un chico que no le hacemos sentir que sabe, a un chico que no le hacemos sentir que puede, que conoce, que tendrá que estudiar más, que tendrá que esforzarse más, pero que lo que hace tiene posibilidades, sabemos todos que es muy difícil enseñar. Así que en este sentido convocarlos a esto, a construir la escuela rionegrina que necesitan nuestros chicos para este tiempo y para este momento. En eso decir un par de cositas. Primero, que creo que tenemos claro en estos últimos años que Río Negro hoy se siente parte de un proyecto educativo nacional. Y esto, quiero decir, por un lado, que tenemos el acompañamiento, la presencia permanente, los recursos del gobierno nacional, en construcción de escuela, en cosas que ustedes vivencian todos los días, en aulas digitales, pero también decirle con orgullo que la nueva ley orgánica de educación que construimos también recupera las mejores tradiciones pedagógicas que los propios docentes de Río Negro supimos construir a lo largo de todos los años, y en eso que también la provincia de Río Negro está teniendo un protagonismo distinto en el concierto federal, en el Consejo Federal, que este año tuvimos el primer Consejo Federal acá en la Patagonia, acá en Bariloche, y que en eso estamos convocados a participar. Por eso creo que esta convocatoria es a la memoria, pero también a la imaginación de la escuela que necesitamos. A la historia, como señalaba el gobernador, historia a veces de dolores que han vivido nuestros chicos, que han vivido sus familias y que los padecimos en la escuela. Coincido en eso también lo que decía Jimmy, que el trabajo de nuestras familias genera muchas mejores condiciones de enseñar, y tal vez no haya mejor condición de trabajo para un maestro que la mejora de las condiciones de vida, de salud y de felicidad de nuestros chicos. Pero también que desde esos dolores, desde esa historia, tenemos que construir la esperanza, tenemos que construir las utopías para que la escuela primaria sea la mejor que le podemos dar a nuestros chicos. Este año, y ahora dentro de poco, vamos a celebrar 30 años de democracia. Y yo creo que la democracia es un concepto central para que esté presente y en acción en nuestras escuelas primarias. Recordar y en esto valorar, la escuela primaria rionegrina tuvo en los primeros años de la democracia, en los primeros años de los 80, un debate y un avance muy importante, que creo que en algunas cosas tenemos que recuperar. Fueron años donde el eje estaba puesto en la democratización, donde el eje era desterrar prácticas autoritarias, que las teníamos en la sociedad, pero también en la pedagogía, también, hasta lo quiero señalar concretamente, hasta en la selección de los alumnos en los grados de la escuela primaria. Yo no creo ser todavía tan viejo, pero sí veo que acá hay muchas compañeras muy jóvenes. Y a veces no se sabe de dónde venía el término de secciones, o de dónde venía el término de la permanencia en la escuela primaria, y que no se hablaba de repitencia.
Y eso tiene que ver con la pedagogía en los años de la dictadura, que se seleccionaba a los chicos en distintos grados de acuerdo a unas evaluaciones, unos test que se le tomaban desde cierta psicopedagogía. Y esos mecanismos de selectividad después marcaban las trayectorias de nuestros chicos. Por eso la escuela primaria rionegrina fue en los 80 y a principios de los 90 una de las escuelas que tenía mayor nivel de sobriedad de todo el país. Esto creo que se empezó a discutir en los años 80 y de eso fue en la escuela primaria rionegrina la construcción curricular. Dos herramientas, una está todavía y ahora la vamos a empezar a discutir para actualizarla, para reformarla, pero fue una buena experiencia que fue la famosa resolución 90, que estará acajonada pero todavía que marcó muchas culturas institucionales. Resolución 90, que es el reglamento general de escuelas primarias de la provincia de Río Negro, que tiene este espíritu democratizador. Pero después sabemos que vino la década del 90, que ahí el currículum que habíamos construido en los 80 participativamente, de golpe fue derogado. Que las dos herramientas legales que hubo en esa década centrales para la escuela primaria, la ley de transferencias terminó de transferir a las provincias sin financiamiento toda la educación. Y la ley de educación, la ley federal de educación, tenía un sentido privatista y en todo caso un sentido de políticas compensatorias, que también creo que debemos discutir en estos encuentros, porque nuestra escuela primaria de ampliación de jornada extendida, jornada completa, y ahora más, tiene que además animarse a reconstruir estas formas, estas herramientas, estas culturas institucionales para garantizar mayor justicia en nuestros chicos. Pero hoy podemos celebrar que a esas dos leyes les antepusimos y logramos vencer con dos leyes que consagran derechos. A la ley de transferencia, que envió sin financiamiento las escuelas a las provincias, producto del cual las escuelas se quedaron sin recursos, sin mantenimiento, pero además los docentes con rebajas salariales, con pagos de bono, con pagos atrasados, se construyó la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que llevó a nuestra educación a más del 6% de la inversión del PBI en educación, pero además un PBI que creció. Y a la Ley Federal de Educación, que intentaba privatizar y deslindar responsabilidades, en todo caso en los docentes o en las familias, culpabilizándolos del poco acceso de sus hijos a la educación, construimos la nueva Ley de Educación Nacional de la que hablaban Jimmy en cuanto a las metas. Y el año pasado construimos colectivamente la nueva Ley Orgánica de Educación en la provincia de Río Negro. Pero decir también que estas nuevas leyes van acompañadas de otras leyes que no son solo educativas, pero que acompañan la necesidad de procesos distintos. La Ley de Educación, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, el lunes, en el Consejo Provincial de Educación, sancionamos una nueva resolución que es una guía de orientación, que es una especie de protocolo de intervención frente a situaciones complejas que todos los días vivimos en las escuelas. Construido federalmente, construido con el aporte de las buenas prácticas de la escuela para responder a estas problemáticas que algunas heredamos de la década del 90, algunas permanecen de épocas de la dictadura, pero otras que son parte de la que tenemos que cambiar. A veces preocupa cuando nosotros leemos muchos artículos, nosotros que trabajamos permanentemente con los chicos y con los adolescentes, muchos artículos y muchas miradas que dicen que nos tenemos que cuidar de que la sociedad está en riesgo por la adolescencia o por la juventud que tiene. Nosotros sabemos en las escuelas que con un modelo de sociedad segmentado, con un modelo de sociedad desigual y con un modelo educativo que reproduzca esa segmentación y esa desigualdad, los que están en riesgo son nuestros chicos. Y que eso es lo que tiene que acompañar
el proceso de cambio educativo, ese proceso de cambio social que cambie esas culturas. Para ir más específicamente a la escuela primaria y a lo que durante la jornada de hoy y de mañana vamos a compartir como nos interesa, es decir, con aportes de las escuelas, con relatos de experiencia, con debates, con reflexiones que nos permitan comparar con otras escuelas, con otras regiones y con otros países. Primero, resaltar cuatro o cinco cuestiones de estos ejes de nueva política que nos mandó la sociedad con la nueva ley orgánica. Una es, creo que nuevamente, el tema del derecho social a la educación, de centrar a la educación en la primacía de la construcción pedagógica, en la primacía del derecho de nuestros chicos, en la garantía de que todos y todas accedan en igualdad y en justicia a estas oportunidades. El otro eje de la democratización, que creo que recupera las mejores tradiciones también de nuestra provincia. Ya democratizamos el Consejo Provincial de Educación con una mamá sesionando con nosotros y gobernando el Consejo Provincial de Educación, que seguramente en 2 años será electa, como dice la ley, por el voto secreto y directo. Avanzando en consejos escolares democráticos, y también tenemos que avanzar mucho más. Hace 20 años que estaba en nuestra Constitución que tendríamos que constituir consejos escolares en cada región, y nos falta avanzar y mucho, pero está consagrado. Con políticas socioeducativas, que decía, y acá sí me quiero detener un poquito, porque durante la década de los 90 nos hablaban de las políticas compensatorias. Es decir, la sociedad es y fue y será desigual, planteada. Lo que hay que hacer es intentar compensar esas desigualdades. Y la teoría tengo justo acá el vaso, de que había que esperar que el vaso derrame para ver si a los sectores más humildes les llegaba algo, y en todo caso compensar. Nosotros creemos en una educación justa, en la escuela con justicia social. Y para eso hay que recuperar la escuela igualitaria, que no es lo mismo que la escuela homogénea, que no es lo mismo que la escuela uniforme para todos, pero sí que es la escuela que garantice derechos. Y todo, para que haya un vaso lleno, para que haya una igualdad, no hay que esperar que derrame. Todo recipiente se empieza llenando de abajo para arriba. Por eso creo que es central cómo construimos políticas socioeducativas que acompañen y que prioricen para que lleguen todos, y para que lleguen todos por igual, que lleguen primero los sectores que si no, siempre se quedan a la cola esperando. Por eso priorizamos, y esta es otra definición de política, que las escuelas de jornada completa, extendida o de hora más, prioricen 3 cuestiones. Primero, a los sectores más alejados de nuestra provincia. Por eso todas las escuelas hogares a partir de este año pasaron a ser de jornada completa. El segundo, y ese es un criterio regional, geográfico, pero también de integración provincial y de justicia. El segundo es que llegue lo más pronto posible a los sectores más humildes. Y para eso seguro que muchas veces, por eso digo perdón, porque muchas veces pedimos trabajar en condiciones que todavía no están de todo dadas. Porque para empezar, muchas veces las escuelas de los chicos más humildes son las escuelas más abarrotadas de alumnos. Las escuelas que más dificultades tienen en poder tener más aulas o más lugares para poder tener mejores espacios. Por eso la prioridad, la segunda, fue que las escuelas de jornada extendida, completa, o hora más, prioricen a los sectores que más derechos vulnerados o más necesidades tienen en nuestra provincia. Pero también hay un tercer criterio que tiene que ver con un criterio pedagógico mayor, o más general de todo el sistema educativo, que lo expresaba bien el gobernador Alberto Beretilnec. Es priorizar la extensión o la ampliación o la jornada completa para nuestros chicos de 6º y 7º grado. Tratar de universalizar lo más antes posible ese derecho para que nuestros chicos primero terminen mejor la escuela primaria
porque lo primero es recuperar la escuela primaria como la escuela de todos, como la escuela común. Y ahí hay una formación general, una formación integral que no tenemos que abandonar en función de otros niveles. Pero sí que tenemos que construir que esta escuela primaria garantice todos los elementos y todas las herramientas para que nuestros chicos puedan concluir sin tanto trastorno la escuela secundaria. Y ahí hay dos cuestiones a debatir, la articulación y la integración. Pero antes de hablar un poquito de la escuela secundaria y nuestra relación, quiero volver al nivel inicial, que también lo decía Gino. Nosotros construimos en la nueva ley, ratificamos en realidad, lo que hace 20 años estaba estipulado, que todos los chicos de 4 y 5 años estuvieran, sea obligatorio el nivel inicial en sala de 4 y 5. Cuando asumimos en diciembre del 2011 teníamos un 73% de cobertura en sala de 4 y un 85% en sala de 5. Hoy ya tenemos un 100% de cobertura en sala de 5, un 87% en sala de 4, tenemos 5 jardines en construcción, otros 10 ya licitados, muchas aulas. En esto también vuelvo a pedir disculpas, porque muchas escuelas primarias volvieron a crear salas anexas de jardín para garantizar más rápidamente el derecho de nuestros chicos de 4 y 5 años a tener el 100% de cobertura. Pero digo esto por un dato muy claro. Hoy todos ustedes saben que ya no hay, que la promoción en primero y segundo grado está conformada por un bloque pedagógico para garantizar enseñanzas y tiempos de aprendizaje a todos nuestros chicos. Pero en la última cohorte, con chicos que repetían en primer grado en la provincia de Río Negro, en el año 2011, el 80% de los chicos que repitieron primer grado no habían cursado sala de 4 años. Y el 50% de esos chicos no había cursado sala de 5 años. Es decir que, raro en educación, pero acá encontramos una relación lineal, directa, entre la igualdad de oportunidades y posibilidades de cursar el nivel inicial con el inicio de las trayectorias escolares en la escuela primaria. Por esto el desafío de construir la escuela, el nivel inicial de 100% de cobertura. Pero también lo que decía, la otra cuestión de la articulación. Estamos trabajando en un proyecto de articulación, porque primero tenemos que tener un sistema educativo integrado. Desde los 4 años, o desde la escuela infantil, que también construimos como proyecto para que en las zonas más vulnerables nuestros chicos de los 45 días a los 5 años tengan la posibilidad de una escuela pública. Pero también un sistema integrado que vaya hasta la obligatoriedad que hoy tenemos por ley en la provincia de 14 años, de 4 y 5 años, de toda la escuela primaria, pero también de todas las escuelas secundarias. Y para eso también los convoco a aportar, a construir y a debatir cómo construimos un sistema educativo totalmente integrado, pero cómo construimos la articulación entre el último ciclo de la escuela primaria con los primeros años de la escuela secundaria. Y en esto sí, también soy muy crítico de los primeros años de la escuela secundaria, porque les doy un dato. En el primer trimestre de este año de escuela secundaria, primer trimestre de primer año, si los chicos que salieron de nuestras escuelas el año pasado de séptimo grado, el 50% en promedio no aprobaron o fueron reprobados en su evaluación de primer trimestre de primer año. Esto es muy grave, esto tenemos que cambiar, porque puede haber dificultades de aprendizaje de los chicos, pero seguro que denota muchas dificultades de enseñanza en el primer año, porque ahí no puede ser que la mitad de nuestros chicos que egresaron de séptimo grado ya en el primer trimestre le pongamos algún límite. Y le estamos diciendo, y miren, coincide con lo que también decía el gobernador, con el mismo porcentaje de chicos que no llegan en una corte a completar segundo y tercer año. Al tercer año ya arrancamos en una misma corte con la mitad de los chicos que ingresaron a su primer año. Entonces esto también creo que es parte del debate, y creo que en esto tenemos mucha esperanza, porque sabemos que así como la escuela de jornada completa, de jornada extendida, están aportando
herramientas para disminuir la soledad, para disminuir la resistencia, pero sobre todo para acompañar las trayectorias de nuestros chicos con más y mejores conocimientos. También de esta experiencia, de esta escuela primaria, tenemos que discutir y tenemos que saber cómo construir mejores posibilidades para que nuestros chicos hagan mejor la escuela secundaria con todas las modificaciones y transformaciones que tenemos que hacer también en la escuela primaria.